Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amados hermanos, nuestros hijos son un regalo de Dios. Él mandó los hijos que tenemos por una razón, porque tiene un propósito. Él está pensando en que cada uno de nosotros como padres desarrollemos un proceso educativo a través del cual los formemos y los convirtamos en esos hijos de Dios que nuestro Padre quiere que se desarrollen aquí en el mundo para su servicio. Por eso, mis amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad y es de darles una adecuada formación, compartirles de una forma adecuada la palabra de Dios y guiarlos por un camino a través del cual conozcan y se relacionen con nuestro Padre. Por eso, mis amados hermanos, es una actividad que tenemos que hacer a diario. Nos tenemos que perfeccionar, tenemos que educarnos para que salga de una forma excelente como a nuestro Señor le gusta que hagamos las cosas. Por eso, mis amados hermanos, esta enseñanza del día de hoy, de mejorando la relación entre padres e hijos según la Biblia, va a ser una enseñanza de gran bendición a través de la cual nuestro Señor nos habla y nos permite corregir cosas que de pronto estamos fallando en nuestros hogares. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué especial este tema, mi amor, además porque nosotros tenemos esa gran bendición de ser padres y qué bueno poder llevar este tema a ustedes allá donde nos estén escuchando, en el lugar donde se encuentren, porque hoy el Señor nos quiere hablar, precisamente como lo expresaba mi esposo. Él quiere que nosotros como padres nos esforcemos mucho más, en que nos capacitemos, pero capacitarnos en la palabra para poder hacer de nuestros hijos. Él quiere que hagamos con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, qué bendición tan grande. De verdad que quienes tenemos hijos sabemos que nuestros hijos es el regalo más hermoso que nuestro Padre nos ha podido dar y qué rico poder compartir con ustedes esta oportunidad y de aprender mucho acerca de cómo tener esa buena relación con ellos desde que están pequeños, en la medida en que tal vez tú tienes hijos pequeños, tal vez tienes unos niños que están ya en el proceso de la adolescencia o tal vez tienes hijos adultos. Entonces, queremos que a través de la palabra sigamos fortaleciendo esa labor que Dios nos ha dado de tener en nuestros hijos ese simiente que además va a traer muchos frutos a nivel espiritual, familiar y que además, como la palabra lo dice, yo en mi casa serviremos al Señor. O sea, que sus hijos también sirvan al Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, nosotros como padres tenemos ciertas obligaciones. Son 3 específicamente. La primera es la de la provisión. Y para eso vamos a leer Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Con este versículo nuestro Señor nos está diciendo que Él es el que está direccionando el cuidado de sus hijos, que por una razón específica envió a nuestros hijos a nuestro hogar y que nosotros vamos a poderles proveer, vamos a poder darles esa manutención que se merecen, que tenemos que tener fe y creer que nuestro Señor va a proveer, va a ayudarnos en todo ese proceso. Miren que muchísimas personas se pierden ese privilegio maravilloso de disfrutar la compañía de un hijo porque dudan, porque piensan que no van a poder sostenerlos, que no van a poder ayudarles, y ya venimos con una garantía de parte de nuestra Padre, que si tenemos fe, vamos a tener esa provisión y esa ayuda. Hay otra obligación de parte de los padres y es la protección. Mis amados hermanos, nuestros hijos son un bien de gran estima para Dios. Mis amados hermanos, nuestro Padre entregó la vida de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de todos nosotros. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ayudarle en ese proceso de salvar almas para Dios, para que vayan al reino de los cielos. Y más aún nuestros hijos, mis amados hermanos. Tenemos una responsabilidad grandísima con ese fruto de nuestras entrañas, de ese regalo que Dios nos dio. Tenemos que protegerlos, cuidarlos, tratarlos de una forma adecuada. Miremos lo que dice Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esos bebés, esos niños que vienen al mundo,
ya conocen a nuestro Señor, son cercanos a Él, nos delegaron esa obligación de cuidarlos y por eso tenemos que tener un trato adecuado con ellos. Tenemos que tratarlos con amor, tenemos que tratarlos con respeto, tenemos que hablarles de una forma adecuada. Tenemos que darnos cuenta que al hablarle a un niño estamos hablando con seres que tienen un trato cercano con nuestro Padre. Entonces, mis amados hermanos, vamos a cuidar a nuestros hijos, vamos a protegerlos, es una obligación. Y el tercer punto, la tercera obligación que tenemos los padres es la de gobernar, poner normas, direccionarlos, mostrarles qué es lo que tenemos que hacer en esta vida, qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto trae implícito un diálogo constante con ellos, un mostrarles qué es lo que está bien y qué es lo que le gusta a nuestro Padre, qué es lo que está en la palabra de Dios que debemos expresarles y compartirles. Y podemos leer primera de Timoteo 3, 4 al 5 para confirmar esto. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mis amados hermanos, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos es grandísima. Cuidar un tesoro, un bien estimado por Dios. Claro que sí, mi amor. Mira que lo que nos acabas de compartir es un punto muy importante que queremos fortalecer el día de hoy, porque a veces como padres erramos. A veces hay padres de familia, por ejemplo, que frente al proveer y se presentan dificultades y a veces no lo hacen, el poderle brindar a sus hijos, ¿sí? Lo que requieren a veces no se hace. Y esto a su vez pues acarrea otras consecuencias porque eso ya empieza a haber una negligencia en cuanto al cuidado de nuestros propios hijos. El protegerlos como segunda obligación también. A veces o los sobreprotegemos, que hoy la idea es que no sobreprotejamos a nuestros hijos, pero sí hay que cuidarlos, hay que protegerlos, prevenir los riesgos siempre, en todo momento. Y ya sabemos que tanto para proveer como para proteger a nuestros hijos, pues tenemos a nuestro gran aliado, nuestro Padre Celestial, que todo nos lo va a dar, tanto para proveerlo, mis hermanos, teniendo en cuenta que no sabemos cuál sea la situación, la circunstancia que estés viviendo en este momento, y tal vez, como lo dice la palabra, dice, tal vez estamos negando la fe, tal vez muchos padres de familia en este momento están atravesando situaciones económicas, laborales, ¿sí? Pero eso es una prueba precisamente de fe. Entonces, la palabra en primera de Timoteo 5:8, lo que Dios nos está allí asegurando es que independiente de la dificultad que se presente, Él siempre va a sostenernos, siempre nos va a dar la provisión. Mi amor, y si Dios es el que provee, ¿con qué derecho vamos a humillar a un niño? ¿Con qué derecho vamos a sacarle en cara algo que Dios nos está entregando precisamente para la manutención de ese hijo? El dueño del oro y de la plata es nuestro Padre eterno y por ende Él es el que nos da ese permiso de tener esa administración de muchos bienes o pocos que podamos tener, pero tengamos en cuenta algo, que si ese hijo es una gran estima para Dios, debemos cuidarlos, debemos protegerlos, no humillarlos, no sacar en cara algo que es una obligación nuestra, proveer, proteger y gobernar. Mi amor, algo también aquí muy importante que tú dijiste acerca del gobernar es también la necesidad de que los padres, desde muy pequeños, en que se encuentren, la edad en que se encuentren los niños, dejar claridad de que en casa hay una autoridad, que esa autoridad es papá, que esa autoridad es mamá, que ambos son autoridad. Y entonces, algo importante que a veces pasamos por alto es que a veces los padres se desautorizan. Cuando los padres, tanto el padre desautoriza a la mamá o la mamá desautoriza al papá, pues está precisamente en ese momento vulnerando esa obligación del padre acerca del gobernar. ¿Sí? Entonces, hoy, mis queridos oyentes y hermanos, no le quitemos a nuestro esposo, ¿sí? Esa autoridad que tiene frente a la crianza de nuestros hijos, a la orientación que debe de recibir de parte de los padres de familia, porque ese es un principio fundamental. Después de que nuestros hijos desde muy pequeños identifiquen en sus padres
el amor, el respeto, pero también esa autoridad que tienen frente a ese gobierno en el hogar, todas las cosas van a estar muy bien. Hay un inconveniente y es que en el hogar se puede presentar un problema y es que cada uno quiere poner una norma diferente. Papá piensa una cosa, mamá piensa otra. Y claro, cuando hay discordia en estos términos, cuando no hay unidad, entonces empiezan las dificultades y los niños empiezan a estar en medio de esa discordia. Por eso, para que no haya discordia, nos unificamos en la regla. ¿Y cuál es la regla? La palabra de Dios, mis amados hermanos. Cuando estamos unificados en la palabra de Dios, nuestros hijos van a recibir la misma formación, la misma información y no nos vamos a equivocar en nuestro proceso de educación y enseñanza a los hijos. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hablar ahora de la educación bíblica. ¿Cómo nos dice la Biblia que tenemos que educar a nuestros hijos? Hay tres procesos. El primero es el de la instrucción. Y lo podemos leer en Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Mis amados hermanos, para seguir por el camino de la vida y no el de la muerte, tenemos que instruirnos. ¿Y con qué nos instruimos? Con la palabra de Dios. Obviamente todos estamos en un proceso educativo aquí en el mundo, aquí donde nos desarrollamos, estudiamos y trabajamos. Unos nos educamos como docentes, otros nos educamos como médicos, otros como carpinteros, otros como amas de casa, para lo cual también nos tenemos que preparar. También nos tenemos que preparar para hacer cualquiera de las labores que el mundo nos determine, mis amados hermanos. Si nos instruimos, si conocemos la labor, la vamos a hacer bien. Por ende, si nosotros no instruimos a los niños, no le damos instrucciones, tienes que hacer esto, no hagas aquello, ve por aquí, no vayas por allá. Cuando detallamos y especificamos lo que se debe hacer, el niño no va a caer en error. El problema es cuando nosotros los padres cometemos el gran error de abrir una brecha y le damos la opción de elegir, como que si tuviera ya una responsabilidad o si fuera un adulto o una conciencia suficiente para determinar qué hacer con su vida. Miren la gran cantidad de errores que cometemos al hacer que los niños tomen decisiones a edades tan tempranas, cuando eso nos corresponde a nosotros. Ese es gobierno, esa es una de las obligaciones que hacemos nosotros como padres. Entonces instruyamos, digamos qué se debe hacer, cuál es el paso a paso. Instrucción, mis amados hermanos. La segunda instrucción que debemos tener con los hijos es la corrección. Miremos 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis amados hermanos, en el proceso de enseñanza debemos corregir, debemos quitar errores, debemos ayudar a que se comprenda, a que se piense de una forma lógica, que los niños sean entendidos en eso que estamos instruyendo, porque muchas veces podemos dar unas instrucciones y si no las entienden, pues van a cometer un error. Y el error de ese niño por falta de información o por falta de entendimiento no es problema del niño, es problema de nosotros como padres, porque nosotros somos los que estamos dedicando ese tiempo a la instrucción y a la corrección. Y aquí la gran pregunta, ¿será que eso lo estamos haciendo, mis amados hermanos? ¿O será que está dejando a la buena gloria de Dios que sea educado por alguien por ahí, de pronto en el colegio, la abuelita o un tío o el vecino? No, mis amados hermanos, eso nos corresponde a nosotros, nos corresponde instruir y corregir, y eso implica tiempo, y eso implica un compartir con ellos en una buena relación, porque una cosa es que te instruyan en el amor, y otra cosa es que te instruyan en medio del regaño, del golpe, del grito. Entonces, mis amados hermanos, mucho cuidado con esto. Estamos instruyendo a nuestros hijos, estamos dando el método, estamos diciendo cómo se hace, estamos corrigiendo en medio del error, acomodamos el camino que de pronto el niño está llevando de una forma incorrecta. Esto lo está exigiendo nuestro Padre y al final
es cuando nosotros empezamos a aplicar el tercer punto, que es la disciplina. Para eso vamos a escuchar Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que de pronto le regañen y le digan, vea, esto está mal, vea, corrija, sino de tristeza. Al inicio eso puede generar dificultad y como que no le gusta a los niños, y de hecho a ninguno nos gusta que nos muestren errores, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis amados hermanos, la disciplina no es simple y sencillamente usar la fuerza, usar la violencia, como muchas veces puede pasar, sino mostrarle al niño específicamente cuál es el error, hacer énfasis en cómo lo debe corregir y mostrarnos obviamente en una postura de autoridad, donde obviamente ejercemos ese rol de gobierno que ha sido dado por Dios, porque es una responsabilidad nuestra con nuestros hijos. Esto al inicio puede ser molesto para los niños, para todos es molesto. En nuestro lugar de trabajo, cuando un supervisor nos dice esto quedó mal o hágalo de esta forma, cuando nos corrigen, cuando nos disciplinan para hacer las cosas bien, no nos gusta, pero al final se ven los frutos y podemos ver cómo estos niños crecen a la luz de la palabra de Dios, a la luz de esa protección que les da el seguir el camino que nuestro Señor ha demarcado. Qué importante, mi vida, lo que acabas de mencionar en cuanto a la educación bíblica, en este caso, la educación de nuestros hijos en esos grandes principios bíblicos. Cada uno de estos elementos que mencionaste, como la instrucción, la corrección y la disciplina, son factores determinantes en el proceso educativo y formativo de nuestros hijos. ¿A quién le compete instruir, corregir y disciplinar? Pues resulta que nos compete tanto a papá como a mamá. A veces vemos en la cotidianidad que hay padres mamás, por ejemplo, que se desentienden, por ejemplo, del correctivo, porque le dejan el correctivo al papá, que sea el papá quien corrija, que sea el papá quien está allí de pronto ejerciendo, ¿sí? Mayor autoridad, que es lo que decíamos ahora en el factor de gobierno, es que ambos tenemos esa obligación, esa responsabilidad, ¿sí? En cuanto a la disciplina también, a veces ocurre que también se la delegamos a alguien más. Entonces, no que lo corrija la abuelita, ¿sí? No que lo corrija el papá, o no, lo que diga su mamá, haga lo que diga su mamá, ¿sí? Entonces, vemos de que este tipo de situaciones que vivimos y que a veces se nos vuelven tan normales, está afectando realmente esa relación con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos, desde temprana edad, ¿sí? No les damos bien esas instrucciones, no los corregimos a tiempo y aparte de ello no los disciplinamos, pues esto va a traer unas consecuencias que se van a ver reflejados en todos los ámbitos en donde estén nuestros hijos, ¿cierto, papitos? Entonces, que nos están escuchando lo vemos y lo sabemos. De acuerdo a la educación que el niño recibe en casa, así mismo se va a comportar en otros espacios, como en su colegio, si es pequeño en el jardín, si ya está más grandecito, entonces en la escuela, si ya es un adolescente en el colegio. Entonces, eso va a repercutir, ¿sí? De manera positiva si lo estamos haciendo bien o de manera negativa si estamos pasando por alto estos principios fundamentales que les estamos abordando el día de hoy, ¿sí? Algo también muy importante, mi amor, que tú dijiste en cuanto a lo de la disciplina, es que para que no nos gusta lo de la disciplina que lo mencionabas, para que haya disciplina, papá, mamá, que nos están escuchando en este momento, la disciplina tiene varios componentes. Uno de ellos, la autoridad, que ya lo dijimos. Las normas son muy importantes dentro de ese principio de la disciplina, los límites también, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que los niños desde muy pequeños empiezan a aprender la disciplina, a disciplinarse, ¿sí? Pero ¿de qué va a depender el éxito de que nuestros hijos sean disciplinados? En la medida en que tú, mamá, papá, de pronto si eres cuidador porque estás tú cuidando a abuelita o tío, o este cuidador que está allí con nuestros hijos, ¿sí? En cuanto a las disciplinas, ser muy constantes en cuanto a esos límites. El niño hace pataleta cuando no tiene límites. El niño a veces no se comporta de la mejor manera en el colegio, en la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay límites, porque no hay normas. Entonces,
fundamental, mis queridos hermanos y oyentes, cuando hablamos de disciplina, es necesario que empieces a revisar también cómo estoy yo en mi hogar, ¿sí? En cuanto a ya los principios que hemos hablado, la parte del gobierno, la parte de la autoridad, ¿sí? Pero también cómo estamos nosotros en cuanto a los límites. Le estamos colocando límites a nuestros hijos y no solamente a nuestros niños pequeños, sino también a los adolescentes. Los adolescentes necesitan mucho refuerzo en límites y en normas. Mis amados hermanos, importantísimo que a nuestros hijos les demos las normas claras y concretas, porque muchas veces nos podemos explayar en cantaleta, como dice nuestro pastor Rosenberg, muchos matan marranos a punta de cantaleta, pero no dicen nada concreto. Y en medio de tantas cosas, los niños o adolescentes no entienden qué específicamente tengo que hacer. Hablemos de una forma clara y concreta. Segundo, para que los niños entiendan lo que les queremos decir, tenemos que hablarles directamente a ellos. Muchas veces tiramos normas en la casa, pegamos alaridos y decimos, vaya, haga tal cosa, pero el niño de pronto está jugando, el niño está viendo tele, el niño está fuera y no entendió, no escuchó. Tenemos que garantizar que el mensaje llegue a los niños o a los adolescentes. ¿Y eso cómo se hace? Mirándolo directamente a los ojos, llegando y cortando todo tipo de distractor y mirándolo directamente a los ojos, le damos el mensaje, garantizando que el mensaje sea el adecuado, no un mensaje en el aire que capta, que a veces ni siquiera capta. Tercero, es importantísimo que después de poner una norma, al niño le hagamos seguimiento. Muchas veces le decimos, vaya, guarde tal cosa, y nos vamos. Y el niño se queda con la idea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se me olvidó. Y ahí es cuando nosotros en el seguimiento le recordamos, papi, ve a hacer tal cosa. Ah, bueno, pero en el camino puede encontrar un juguete y distraerse. Y volvemos en la función de seguimiento y le decimos, papi, no te distraigas, sigue, ve, guárdalo en el cajón, eso allí. Garantizamos el cumplimiento de la norma. El seguimiento es importantísimo, mis amados hermanos, pero tenemos que tener perseverancia, porque de la repetición constante de este tipo de comportamientos es que logramos que se fundamenten los hábitos. Cuando un niño se ha dado cuenta que constantemente se le dice lo mismo, hay que hacer la tarea a las 3 de la tarde, tienes que acostarte a dormir a las 9 de la noche, recuerda que tienes que bañarte con agua y jabón, no puedes botar tanta agua. Cuando las normas son claras, concretas, cuando se ha hablado de forma tal de que ellos entiendan y se hace seguimiento, o sea, se verifica el cumplimiento de lo que se está haciendo, mis amados hermanos, lo que garantizamos es que los niños cumplan con el cometido. Exactamente, y con los adolescentes. Aplica absolutamente para todos, mis amados hermanos. Ahora, el cuarto punto que es básico. Si yo di esa norma y el niño la hizo, la cumplió porque hice seguimiento, estuve pendiente, mis amados hermanos, debe haber un reforzamiento, debe haber esa sensación de que se hizo bien a través de la motivación, de la felicitación. El estímulo. Exactamente. Quiero ponerles un ejemplo. ¿A quién de ustedes en sus trabajos no les gusta que les digan felicitaciones, lo hiciste muy bien? ¿Quién por esa simple situación se siente mejor de ahí en adelante en su trabajo y hace las cosas como con más ganas? Porque esa motivación es importante para todos nosotros, es reconocimiento, es darnos cuenta que somos importantes, que nuestra labor vale, y más para nuestros hijos, amados hermanos. Ellos necesitan recibir esa voz de aliento, de apoyo que les dice, hiciste muy bien la tarea, hijo, te felicito. Hijo, qué bonita te quedó el cuarto después del aseo que hiciste. Hija, te felicito porque cada día eres más ordenada con tus cuadernos. Hija, te felicito porque estás aprendiendo muy bien las cosas del colegio. Muchas gracias por ayudar en el hogar también, tanto para los niños como para las niñas. Reforcemos lo que queremos que sea constante. Hagamos que se repita a través de la motivación, pero muchas veces nos centramos en lo malo, o como dice el dicho, vemos el punto negro en ese papel blanco, solo nos fijamos en lo malo, sin darnos cuenta que hay muchas cualidades y cosas buenas que debemos resaltar. Si hacemos que las cosas buenas sean motivo de orgullo para los niños, ellos van a seguir buscando esa razón de motivación. Pero ¿quién
quién le gusta buscar un regaño o a quién le gusta buscar esa reprensión si lo que trae son precisamente como lo hablábamos ahorita bíblicamente, puede traer esa tristeza? A nadie. A nosotros nos gusta sentirnos bien y el halago y la felicitación es muy importante en el proceso. Entonces, mis amados hermanos, vuelvo y les repito, ¿cómo garantizar que se cumpla una norma? Primero, dar las normas de forma clara y concreta. Segundo, dar el mensaje directamente a la persona, que la entienda, mirar a los ojos, cerciorarnos que hay un entendimiento de lo que se dice. Tercero, hacer seguimiento, verificar que se cumpla la norma que estamos pidiendo. Y cuarto, motivar. Esto reforzará el comportamiento y permitirá que se siga desarrollando. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Recuerden que estamos en La Voz de Dios 780 AM en nuestro programa Sanidad para Todos. El día de hoy estamos hablando de mejorando la relación entre padres e hijos según la Biblia. Vamos a hablar ahora de un principio básico, mi amor. Claro que sí. Bueno, mi amor. Este principio básico principal es el amor. Entonces, vamos a Marcos 9:37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En este sentido, mis hermanos, cuando recibimos a Dios mismo al tener un hijo, ¿sí? Miren qué mensaje tan hermoso nos da Dios cuando nos dice, en la palabra, cuando nos dice que el que reciba mi nombre a un niño como a este, a nuestros hijos, me recibe a mí. Cuando damos esa bienvenida a nuestros hijos, cuando le damos ese lugar tan especial a nuestros hijos allí en el hogar, es una manera allí viviente de ese amor tan hermoso que tiene Dios para nosotros y ver a Dios a través de nuestros hijos. Importante también que el amor implica corrección, como ya lo dijimos ahora, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, estamos brindando y estamos diciéndole a nuestros hijos, enviándole ese mensaje de que porque te amo, te corrijo, porque te amo, te instruyo, ¿sí? Vamos entonces a Proverbios 13:24. La palabra de Dios nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mis hermanos, qué palabra y qué bendición tan grande que recibimos a través de Proverbios 13:24, cuando nos está precisamente reforzando en cuanto a la necesidad de corregir a nuestros hijos. Lamentablemente ahora miramos en la cotidianidad muchos jóvenes que de pronto están tomando unos malos caminos, ¿sí? Y encontramos posturas de padres de familia en donde dicen, no, es que yo no le quiero hacer lo que a mí me hicieron. No, yo no quiero corregir al niño porque es que yo no quiero que sufra como yo sufrí. No, es que yo no lo voy a castigar porque es que cuando a mí me castigaban, a mí me hacían sufrir mucho. Yo no quiero para mi hijo lo mismo, ¿sí? Es importante y es un principio bíblico que a nuestros hijos lo debemos de castigar. Importante también comprender que una cosa es el castigo y otra cosa es el maltrato, ¿sí? Entonces totalmente diferente. Aquí lo que queremos resaltar es que a nuestros hijos sí debemos de castigarlos, ¿sí? ¿De qué maneras? Hay amonestaciones, el regaño, ¿sí? A veces, muchas veces cuando cumplimos como esos principios que ya hemos venido mencionando, cuando en la casa hay unas normas muy claras, cuando en casa la autoridad es muy clara, que la tiene mamá, que la tiene papá, ¿sí? Ese cuidador que está allí, hay una autoridad. Para el niño un regaño es suficiente, no necesita que la palmada, no necesita, no, si no es necesario, no, porque muchas veces el niño con el regaño ya es una manera en la cual él se va a corregir. Entonces, pero sí es importante que lo apliquemos. Mis amados hermanos, una característica del castigo es que incomoda. Entonces, claro, el maltrato físico incomoda, pero hay muchas más estrategias, como por ejemplo, si yo le digo a un niño, si no haces esto, te vas a limpiar todos esos libros que están allá en esa estantería. Hacer eso es desagradable, es maluco. El niño va a pensar, yo no quiero limpiar más esto me puso a estornudar, me picó la nariz, no quiero hacerlo.
y por ende eso genera una corrección del comportamiento. Fue un castigo, fue una situación desagradable. Y entonces hay muchas cosas más. Ve y entonces me lavas los platos, te quito el celular. Claro, lastimosamente el celular se ha vuelto padre y madre de nuestros hijos en la actualidad cuando no les dedicamos tiempo y ellos están allí pegados. Y entonces cuando se les quita, para ellos es algo doloroso y termina siendo un buen castigo en el término de genera incomodidad y por ende una corrección del comportamiento. Miren que estamos hablando de muchas otras metodologías, no es solamente la vara, aunque lo dice bíblicamente, la vara es importante cuando hay necedad, pero cuando nosotros estamos aplicando toda esta metodología cristiana de la educación, mis amados hermanos, no vamos a dar pie a errores. Mis amados hermanos, seamos realistas. Una cosa nos puede decir la Biblia y a veces en medio de ese creer que no la sabemos, en medio de ese pensar que ya estamos capacitados porque nos hemos leído la Biblia de recorrido, creemos que ya sabemos todo, pero no hemos detallado, no hemos puntualizado, no nos hemos dado cuenta, como infinidad de veces lo hemos dicho, la Biblia es un manual de vida, ahí nos da instrucciones, cómo tenemos que hacerlo nosotros con los niños. Cuando nosotros sabemos las instrucciones, primero A, segundo B, tercero C, sabemos que al final el resultado va a ser bueno, pero si hay un desorden, si no hay quien ponga una norma, si no hay quien direccione, si no hay quien corrija o como lo decíamos ahorita, no hay quien haga el seguimiento en ese proceso del cumplimiento de la norma, pues mis amados hermanos, el problema no es solamente del niño, el problema es de nosotros los padres, porque no estamos haciendo lo que nos corresponde, mis amados hermanos. El castigo al final tiene que ser una consecuencia después de un largo proceso. Es una estrategia más que se utiliza, pero como habíamos hablado, primero instruimos, luego corregimos, al final disciplinamos. Y ojo que la disciplina no es maltrato físico, es colocar actividades, situaciones que generen incomodidad y por ende el anhelo de cambiar el comportamiento. Sigamos. Bueno, mi amor, eh, continuando con el principio básico del amor, la Biblia en Corintios 13, 4, 5 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y también trayéndolo a el amor, ese principio básico del amor en la crianza de nuestros hijos, es muy importante reconocer, mis hermanos, que amar implica superar dificultades. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos y los corregimos, que ya lo sabemos, el amor implica corrección, el corregir a nuestros hijos es amor, ¿sí? El recibir a nuestros hijos y amarlos y ver en nuestros hijos a Dios mismo, allí que ese regalo de Dios, ¿sí? Para nosotros, pues también el amor nos implica superar dificultades porque precisamente en ese proceso de crianza de nuestros hijos se van a presentar muchos y de cualquier tipo de factor que como tal se evidencia como una dificultad, ¿sí? El amor no se irrita. A veces cuando nosotros le decimos a los padres de familia nuestras recomendaciones, cuando usted esté enojado, no le haga llamado a su hijo ni le vaya a pegar a su hijo, no. Respire profundo. En el caso de nosotros, bueno, busquemos de Dios, ¿cierto? Para podernos tranquilizar y poder hacer ese llamado a nuestros hijos y poder tomar las medidas necesarias en ese momento, bien sea preventivas o correctivas, para que nuestros hijos se sientan cómodos, ¿sí? Entonces la recomendación es, si amas a tu hijo, no te irrites, ¿sí? Si vas a hacerle el llamado de atención, no lo hagas irritado. Mi amor, y otra cosa es que el irritarnos ya no hace parte de nosotros como cristianos. Si tenemos el carácter de Cristo, que es manso y humilde, nosotros no tenemos que obrar con rabia ni con mal genio. Tenemos que pensar precisamente en que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí y que mi carácter tiene que ser el del Señor Jesucristo. Cada día nos tenemos que parecer más a Él y eso se tiene que ver reflejado en la relación con nuestros hijos. Por eso me parecía muy importante lo que decía mi esposa ahorita cuando dijo que amar implica superar dificultades.
Una dificultad que puedo tener es mi mal genio, es que soy explosivo, es que exploto constantemente, pero acuérdate, ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Eso ya tiene que quedar en el pasado, mi amado hermano. Esa es una declaración que tienes que hacer frente a las situaciones de la vida para que tengas el respaldo de Dios en todo momento, mi amado hermano. Amén, mi amor. Mira, frente a lo que tú acabas de decir, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, sí, vive Cristo en mí. En este momento queremos hacer también esa invitación, ¿sí? Que tú estás mostrándole a tu hijo en todos los días, ¿sí? A veces cuando en ese proceso de nosotros, del crecimiento de nuestros hijos, el compartir con ellos todos los días, ¿qué estamos mostrándole a ellos? ¿Realmente el amor? ¿Realmente sí estamos allí para ellos? Amor también implica el no guardar rencor, ¿sí? Desafortunadamente a veces vemos padres de familia que se enojan con los niños, con sus hijos, e incluso llegan al punto de que no les hablan a los niños, de que no les hablan a sus hijos adolescentes, y creemos, a veces creen las personas de que esto va a ser algo benéfico, y realmente lo que hace es fracturar esa relación con los hijos, ¿sí? No dejes de hablarle a tus hijos. Siempre la comunicación, el no guardar rencor. Cuando hay amor, como lo dice la palabra en Corintios 13, del 4 al 5, dice, el amor que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, con nuestros hijos, muy importantes, así hayas tenido el enojo más grande, la molestia más grande, ¿sí? No guardes rencor, ni menos a tus hijos, y menos les hagas conocer de pronto ese enojo a través del distanciamiento, a través de la pérdida de la comunicación con ellos, ¿sí? Incluso a veces se escuchan historias en nuestros lugares de trabajo, en donde los niños dicen que a veces los padres ni siquiera los tienen en cuenta cuando se enojan, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto va a fracturar la relación, y les estamos invitando a que amemos a nuestros hijos como lo dice la palabra. Y si ignoramos un hijo, estamos ignorando a Dios. Acuérdense de lo que leímos antes. O sea que nos estamos metiendo en un problema bien grande con nuestro Señor. El segundo principio para fortalecer la relación con nuestros hijos es escuchar. Vamos a Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mis amados hermanos, tenemos que hablarles de Dios a nuestros hijos. Tenemos que desarrollar el hábito de la escucha de la palabra de Dios a través de nosotros. Tenemos que compartirles palabra, tenemos que compartirles historias bíblicas. Quizá a veces para nosotros es difícil entender un versículo bíblico, leer de corrido un texto, pero también hay Biblias para niños donde el lenguaje es más sencillo, viene con gráficas, y eso nos puede ayudar a nosotros a instruir el conocimiento de la palabra en los niños, para que ellos conozcan y tengan esa seguridad y esa certeza que hay un Padre maravilloso que los ama, que los protege, que los cuida, que les provee a través de nosotros, mis amados hermanos. Esto va a generar que los niños se sientan completos, tranquilos, que estén seguros de que están protegidos y que cuentan con el amor no solamente de ustedes como padres, sino del más grande y poderoso de todos, que es nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hablar de Dios a nuestros hijos. También hay otro principio dentro de este contexto de escuchar, y es que hay que escuchar a los hijos como una expresión de amor. Escuchar es una expresión de amor. Vamos a Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. No tomemos decisiones aceleradas, que porque usted llegue y vea de pronto una porcelana rota y el niño al lado, podemos sacar conclusiones ligeras, rápidas, y decir, lo dañó, y puede ser que haya sido otro el motivo. Pasó el perrito, se cayó la porcelana, el niño llegó a mirar qué pasó, y usted vio el cuadro fue solamente del niño y la porcelana, y juzgó al niño.
Y recuerde que el juicio es de Dios, no es nuestro. A nosotros nos toca escuchar las versiones, darnos cuenta qué pasó, asumir el carácter de Cristo, ser comprensivos y tolerantes, mis amados hermanos. Pero recuerden, instruimos, corregimos, pero si el niño no ha cometido algo con culpa, algo que lo ha realizado porque quería generar un mal, mis amados hermanos, tenemos que comprender y eso solamente lo logramos escuchando. Hay que desarrollar el hábito. Perdónenme, pero este es un ejemplo típico que nos enseñan muchas veces hasta en el mundo. Tenemos dos oídos y una sola boca, porque debemos escuchar más, el doble de lo que hablamos, mis amados hermanos. Otra recomendación es que lo que hables, que sea claro y concreto, como lo hablábamos ahorita en las recomendaciones, a la hora de impartir una norma. Vamos a Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que escucha la palabra de Dios, el que escucha la reprensión, el que escucha la recomendación, tiene la posibilidad de cambiar y de mejorar las cosas. Si tú le hablas al niño sentaditos, mirándose a los ojos, si tú le hablas al adolescente rebelde con amor y le dices, hijo, estoy preocupado por ti, quiero que aprendas esto, y es que en la calle hay gran cantidad de problemas, yo te amo y tú eres muy importante para mí y quiero que Dios obre en tu vida. Ven, hijo, quiero enseñarte esta palabra de Dios, quiero que pasemos tiempo juntos, etcétera, etcétera, con este tono amoroso, con ese deseo de representado en ese acto de amor, mis amados hermanos, va a haber una transformación en nuestros hijos, hasta el más rebelde, cuando se habla con amor, cuando se habla con el direccionamiento del Espíritu Santo, y por eso el énfasis, mis amados hermanos, que nos hacen en la iglesia de estar siempre en el Espíritu, de tener un avivamiento del Espíritu Santo, mis hermanos, se facilita mucho más la relación con nuestros hijos. Entonces, mis amados hermanos, les recomiendo este versículo, Proverbios 16:24, en la Nueva Traducción Viviente. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Cuando hablamos con amor, lo que generamos es amor, mis amados hermanos. Vamos a hablar del principio número 3, que es educar con el ejemplo. Bueno, mi vida, muy importante lo que nos acabas de mencionar acerca del escuchar a nuestros hijos. Y aquí se complementa mucho con la educación que le brindamos a nuestros hijos con el ejemplo. Entonces les invitamos a leer Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Principio básico fundamental, ser imitadores de Cristo, mis hermanos, oyentes, ¿sí? En la medida en que nosotros mostremos a nuestros hijos ese buen ejemplo, ellos van a aprender mucho de nosotros. Si nosotros los escuchamos, ellos van a ser mejores oyentes también. Si nosotros les hablamos teniendo un buen diálogo, ellos también van a aprender a expresar todo lo que piensan, expresar sus sentimientos, sus emociones, ¿sí? Porque ellos están viendo en nosotros siempre ese modelo a seguir. Siempre escuchamos a veces en nuestros entornos, por ejemplo, o contextos educativos de nuestros niños en los colegios, en las escuelas, en que los niños se comportan en el colegio como se comportan en la casa, y es en realidad, y la palabra lo dice, lo que nosotros aprendamos, en este caso lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, seamos como Cristo, ¿sí? Para que asimismo nuestros hijos sean también como Cristo, que ese es nuestro gran mandato. Mis hermanos, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos no fumen si nosotros fumamos? ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos no se acerquen al alcohol si nosotros somos los primeros en destapar las botellas y tomarlas? Mis amados hermanos, el ejemplo nuestro va a ser el primer aprendizaje que van a tener nuestros hijos. Primero, miren esta recomendación, un hijo aprende primero lo que ve que lo que escucha. Lo primero que ven es lo que van a aprender. Si en una casa los niños ven que nos levantamos temprano, que oramos todas las mañanas, que alabamos al Señor, que bendecimos nuestros alimentos, que vamos y nos congregamos, ellos entran a la dinámica.
ese es el ejemplo que están recibiendo de nosotros. Pero ¿será que estamos dando otro ejemplo? Y ahí lo dejo como reflexión, mis amados hermanos. Otro versículo que es importante leer en este momento es Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Cómo se va a esconder una ciudad en lo alto de una colina si estamos hechos para que nos visualicen? Nosotros, los cristianos, estamos hechos para ser mirados, observados, y por eso nos critican tanto. Y por eso es que siempre están criticando al cristiano. Ve este cristiano y mira lo que hace, porque somos luz para el mundo. Y por eso nos tenemos que apegar más a ser imitadores de Cristo y no unos continuadores del aprendizaje que hemos recibido del mundo. Amén, mis hermanos. Entonces, seamos más imitadores de Cristo. Hay otro principio básico para la educación de los niños, para mejorar la relación con ellos, y es hablar sobre la obediencia. Pero el primer punto ya lo hablamos. Para que los niños sean obedientes, nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que dar ejemplo. ¿Y qué tenemos que obedecer? La palabra de Dios. Vamos a Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Miren que cumplir las normas de Dios nos va a traer prosperidad, un factor positivo para que vean y se alienten a dar ejemplo en la casa, mis amados hermanos. Obedecer a los padres es un mandato de Dios, es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, como hijos, tenemos que obedecer a nuestros padres. Puede ser que a veces las normas nos parezcan injustas, puede ser que a veces creamos que se les pasó a la mano, pero el hecho mismo de obedecer genera ese agrado de parte de Dios. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y miremos Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Queremos tener el agrado del Señor? Cumplamos nuestras normas, cumplamos lo que dicen nuestros padres, cumplamos lo que dicen las autoridades. Y finalmente, último principio a tener en cuenta en ese proceso de mejoramiento de la relación entre padres e hijos es ver a nuestros hijos como fruto de nuestra cosecha. Nosotros estamos cultivando en ellos una vida, estamos haciendo de ellos un futuro cristiano, un futuro hijo de Dios. Estamos haciendo que esa alma que llegó para que nosotros lo formemos en algún momento se acerque al Padre. Por eso quiero que leamos 2 Corintios 9:6-8. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Qué estás sembrando en tus hijos, amados hermanos? Poco amor, pues poco amor vas a recibir. Mucho amor vas a recibir. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren que este versículo lo escuchamos mucho a la hora de dar nuestros diezmos, pero también aplica a la hora de darle amor a nuestros hijos. Cuando damos amor, vamos a recibir amor multiplicado, mis amados hermanos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hacer las cosas bien con nuestros hijos garantiza abundancia y la bendición de Dios. Mis amados hermanos, qué tema tan hermoso, tan especial. Lastimosamente el tiempo es poco en la radio, pero espero que se conecten nuevamente en el Facebook, puedan ver la grabación de este programa, repasen, se instruyan, se corrijan y apliquen todo el aprendizaje con sus hijos.